Soy María Antonieta Dávila y hoy en especial me complace recibir a una persona representante del Colegio de Sonora, siempre presente con nosotros, y es la doctora Leila Acedo. Ella es candidata a doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones de Poder y Cultura Política por la UAM Xochimilco, con un tema importante. En lo particular, que soy mujer, me interesó muchísimo y es el 60 aniversario, en el marco del 60 aniversario de la participación política de la mujer en México, y es acerca de lo que nos va a hablar la doctora Leila Acedo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? A este Muy buenas espacio. tardes. No, Muy gracias buenas a ti, tardes. María Antonieta. Excelente. Gracias. Como lo comento, en el marco del 60 aniversario de la participación política de la mujer en México, un tema importante, un tema de investigación. Un tema importante y un tema muy necesario, no solamente en esta semana del voto, sino a lo largo, ¿no?, del año. Así es, excelente. Me interesa saber, nos vamos a regresar por supuesto a los antaños. Perfecto. ¿Por qué se negaba el voto a la mujer? Qué bueno que te regreses al antaño, porque es necesario reescribir la historia hecha por hombres para rescatar a las, digamos, a las fantasmas, ¿no?, de las mujeres. ¿Por qué se negaba el voto? Bueno, generalmente a las mujeres se nos asocia, digamos, tradicionalmente con el espacio privado, con el espacio de la casa, con el espacio relacionado con las cuestiones de la economía y las tomas de decisiones del hogar, de la familia, el cuidado, etcétera. Entonces, la búsqueda del voto en México está muy relacionada también con el sufragio, con el movimiento sufragista a nivel internacional. México, al igual que las ciudadanas y las mujeres, digamos, de Inglaterra y de Estados Unidos, pues las mujeres mexicanas también ansiaban, ¿no?, participar activamente en las cuestiones políticas y de decisión del país. No solamente nada más con el ejercicio del voto, sino en toda la cuestión del ámbito público, ¿no? Pero como te repito, tradicionalmente pues a la mujer siempre se le ha asociado con la cuestión más privada, en la cual no es reconocido su capacidad de ciudadanía. ¿Qué implica esto? Implica que son tratadas pues como niños, ¿no?, como con una capacidad menor, digamos, en las cuales no tienen capacidad para tomar decisiones tan importantes como son las relevancias o las tomas de decisiones políticas, ¿no? Aunado a esto, pues la conformación del Estado mexicano ha estado muy ligada más bien a la cuestión del clero. Entonces, pues a la mujer se le señalaba o se creía, se tenía la creencia de que podía ser influenciada de una u otra forma, pues precisamente por las tendencias del clero, ¿no?, que posteriormente a la reforma pues hubo una división, ¿no?, en cuanto a la apropiación de los recursos que tenía la iglesia, y pues se creía que la mujer podía estar influenciada por esto, y posteriormente con la guerra cristera, ¿no?, en los años 20, pues también se vuelve un tema como álgido, ¿no?, que precisamente después del periodo revolucionario es cuando el tema del sufragio femenino en México tiene su más ardua batalla, y las mujeres pues tienen que verse, digamos, enfrentadas ante este argumento, ¿no? Excelente. ¿Quiénes fueron los precursores o las precursoras del voto femenino en México? Es que hablar de las precursoras pues es hablar de toda la historia de México, ¿no? Desde la época de la independencia existían organizaciones de mujeres que estaban demandando, ¿no?, la presencia del reconocimiento del voto de las mujeres educadas, se les denominaba, ¿no? Posteriormente, con la llegada de la revolución también existió, se conformó más ampliamente, ¿no?, distintas organizaciones de mujeres. Siempre ha existido, ¿no?, siempre ha existido la demanda. Entonces, hablar propiamente de mujeres en específico, o sea, sí las hay, pero sería como un poco egoísta. Sin embargo, hay ciertas personalidades, digamos, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, que se han rescatado. Por ejemplo, se encuentra el caso de Emélida Carrillo, que ha estado, que fue una de las principales precursoras del movimiento feminista en México. Excelente. ¿No? Con el primer congreso feminista que se organizó en México, pero esto ya después del periodo posrevolucionario. También se encuentran las mujeres de Anáhuac, que acompañaron, fue un grupo que organizó, que acompañó fuertemente el movimiento encabezado por Francisco y Madero, ¿no? Entonces han sido bastante las mujeres que han encabezado digamos, el movimiento de mujeres que demandaron propiamente el voto. Puede verse que estuvo como antecedente dos grupos de mujeres, o dos tipos de profesiones de mujeres, ¿no? Por un lado, principalmente las educadoras,
Las profesoras que en esa época eran pues las mujeres que tenían, de clase media, que tenían acceso, ¿no?, a un nivel, pues a la educación, que provenían de un nivel de clase media. Entre ellas se encuentra Emélida Carrillo, como lo acabas de comentar, ¿verdad? Sí. Como referencia. Ajá, sí. También, segura estoy que está... Galindo, pero a nivel nacional, ¿no? Esto a nivel nacional. A nivel nacional. En cuanto a Sonora, la situación también se da de forma similar. Recuerda que en esa época, posterior a la revolución, ¿qué nos deja a las mujeres? Nos deja mujeres viudas, nos deja solas, ¿no?, a hijas sin padre, etcétera, mujeres que tienen que salir de su ámbito protegido del espacio privado para irse al espacio público, que son trabajadoras, que son secretarias, que que son obreras, de costureras, etcétera, ¿no?, y que por lo tanto sus necesidades también giran y van variando, o mujeres viudas que se dirigen ante el Ejecutivo y le solicitan, oye, pues la revolución me dejó viuda, ¿quién mantiene a mis hijos? ¿No? Por ejemplo. Entonces, este tipo de prácticas y de necesidades que dejó el periodo revolucionario, produjo que la mujer también tuviera otro tipo de acciones y se condujera y se empezara a introducir en el ambiente público de distinta manera, ¿no? Como a través de las diferentes organizaciones. Una de ellas era a través pues de la educación, ¿no? Como generalmente se asocia a la mujer con el ámbito educativo y eran los principales espacios que ocupaban las mujeres en esa época, pues las mujeres empiezan a organizarse tanto en sindicatos como en organizaciones. En el caso de Sonora había una fuerte organización y demanda también en el campo de la educación, pero también en cuestiones de organización para procuración del comercio, específicamente con el movimiento antichino. Y aquí ya vamos a hablar de nuestra heroína, Emélida Carrillo, que sí es del plano. Es importante referenciarla. Sí, porque en la historia sonorense el voto femenino, al igual como la revolución, podría pensarse que pasó, ¿no?, que fue como un ala que pasó y que no hubo una organización específica. Y el trabajo de nosotras ha sido rescatar cómo se conglomeraban, cómo se componía esa organización de mujeres, si es que existía una organización, si es que eran entes separados, ¿no? O por ejemplo, no sé si respondo a tu pregunta. Excelente. Bueno, y en el caso de Mélida, pues era una mujer de clase media, de Nogales, que estudió en Los Ángeles, entonces era una persona que venía con una visión, con todo el boom, digamos, que acaba de pasar del sufragismo en Estados Unidos, y que llega a México justo posterior en el auge del movimiento revolucionario, y se entra, ¿no?, digamos, en toda esta dinámica de transformación política que se está suscitando y que no puede mantenerse alejada, ¿no?, de él y cuestionar, ¿no?, qué es lo que está pasando con las mujeres. Emélida es el único indicio o hallazgo que hemos encontrado de solicitud propiamente hecha al legislativo de esa época, en 1925, en donde solicita la entrada o el otorgamiento del voto a la mujer sonorense, en una carta sumamente apasionada, muy bonita, en donde redacta y dice: pues a ver, señores legisladores, ¿qué es lo que tenemos de diferente las mujeres sonorenses a las yucatecas, a las de Tabasco, a las de San Luis Potosí, que en ese momento se les acababa de otorgar el voto a nivel municipal? ¿Y qué es lo que nos hace menos que los hombres que no podemos ejercer nuestra capacidad para votar, ¿no? Y se le contesta de una forma así, sin mayor argumento, diciendo que que algunos miembros de esa asamblea consideraban que no era pertinente otorgar el ejercicio del voto a la mujer en esa época, ¿no? Precisamente porque estaba el movimiento cristero desarrollándose en México, y entonces el tratamiento que le daba el clero a la mujer era como una forma de cooptarla, ¿no? Decir, se me están descarrilando. Y también en esa época se empieza a implementar toda una política por parte de la Iglesia para retomar, digamos, al rebaño a las mujeres, ¿no? Y obviamente sale este argumento de decir que pues es que las mujeres pueden ser persuadidas en su ejercicio o en su elección, ¿no?, para ejercer su voto, entonces por lo tanto no consideraban pertinente. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo es pertinente la entrada de la mujer, la vía política
en cuanto a sus derechos políticos, porque en cuanto a otros derechos a la mujer sí se le reconoció, ¿no? La Constitución de 1917 otorgó el derecho y capacidades a las mujeres en cuanto a las relaciones laborales, con el artículo 123, donde se le otorgaban derechos a maternidad, a cuidados maternos, etcétera, ¿no? Y también en cuestiones de familia. Sin embargo, exclusivamente el ejercicio del voto, entre otros, pues no se le da, a pesar de que era una demanda que las mujeres tenían muchísimo antes de la revolución. Así es. ¿Sabes algo que me llamó mucho la atención y lo comentaste hace un ratito? Cuando las mujeres empiezan a organizar con sindicatos, y había muchos sindicatos de costureras, pero estaban lideradas por hombres. Sí, ese es uno de los de las particularidades que hemos encontrado, ¿no? Bueno, en el caso de Sonora, precisamente, empiezan a gestarse, pues obviamente, cuando se da la conformación del Estado mexicano, tú sabes que una de las herramientas fue la integración de diferentes organizaciones laborales, ¿no? Como una especie de incorporarlas a lo que se estaba denominando el nuevo Estado mexicano. Y obviamente las mujeres también tenían una fuerte ala. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres que estaban en las maquiladoras o que estaban en fábricas, pues se encontraban pues activas, ¿no? Con intereses específicos, no solamente de sus cuestiones familiares, sino también de sus derechos laborales, económicos. Y sí, una de las peculiaridades es que generalmente pues el sindicato está integrado incluso en sindicatos que representan empresas netamente femeninas, con trabajadores mujeres, están liderados por hombres. En el caso de Sonora, digo, no es algo que todavía podamos asegurar porque necesitaríamos hacer otra investigación. Sí se han encontrado, obviamente, sindicatos liderados por hombres, por secretarios generales hombres, a pesar de que trabajen puras mujeres, pero no tantos como en otros estados de la República, y eso es algo muy interesante, ¿no? Que sí habría que abundar un poco más ahí, pero sí es algo muy curioso, ¿no? Porque dices, bueno, si trabajan puras mujeres, ¿por qué no lideran secretarias generales mujeres? Que todavía es un caso que en muchas organizaciones existe, ¿no? Las tomas de decisiones, en verdad, en quién está, sí hay visibilidad para las mujeres, pero ¿quién manda al final de cuentas, ¿no? Excelente. Leila, ¿cuánto tiempo tardó en hacerse efectivo esto del voto, de la participación, de darle la oportunidad a la participación social y política a la mujer? Mira, en el caso de Sonora sí hay como un pequeño desfase en cuanto al nivel nacional. En México se otorga, como lo vamos a ver ahorita, espero, el ejercicio del voto no fue algo que se dio una concesión así por buena onda, ¿no? Digamos el gobierno, sino fue un ejercicio muy arduo en el cual las mujeres tuvieron que ceder, en la cual las mujeres muchas veces tuvieron que digamos, encontrar las vías como en un laberinto por donde podrían introducirse, ¿no? Sus capacidades, hasta que se reconoce su ejercicio en 1954 a nivel nacional. A pesar de eso, en 1947 a nivel federal se le otorga como una especie de experimento el derecho al voto para que las mujeres participen en contiendas locales y puedan votar a nivel municipal en 1947. Y en Sonora esa reforma se estableció hasta 1952. O sea, la Constitución Política de Sonora estableció que las mujeres podían votar en los municipios hasta el 52. Y sin mayor argumento, sin mayor nada, simplemente con una reforma a la Constitución Política. En cuanto al ejercicio federal, es decir, para que las mujeres pudieran participar como senadoras, diputadas y presidentas de la República, se da en el 54 a nivel nacional, que es lo que estamos festejando, bueno, conmemorando y festejando, pero en Sonora se realizan 7 meses después, hasta 1954. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando hay una reforma a nivel federal a la Constitución, los estados tienen que homologar, digamos, sus constituciones, y entonces Sonora lo hace 7 meses después. ¿Cómo ha sido la evolución de la política gracias a la participación de las mujeres? Bueno, al hablar de 60 años del voto, en realidad estamos hablando de un ejercicio muy reciente, ¿no? Podemos decir que son 3 generaciones prácticamente de familias, de mujeres que han ejercido su voto. Y pueden parecer muchos años, pero en realidad no lo es. Sí, o sea,
justo ayer comentaba que mi madre tiene los mismos años que se celebra el voto, pues, ¿no? Seguramente mi abuela pasó por el proceso de transición de no votar al votar. O sea, yo recuerdo incluso también que fue como un gran shock cuando se implementó lo de la credencial del IFE, así haber sido el mismo proceso que también experimentó la mujer, que de repente un día para otro ya puede salir a la urna, ¿no? Así es. Sin embargo, la mujer ha participado activamente, no ha dejado, digamos, de participar y de abrir más espacios para otras mujeres y sobre todo para ampliar los temas en los cuales se debe dar un tratamiento no solamente a la mujer como, no por ser un grupo minoritario, sino también a otros grupos de la población, ¿no? Entonces, la mujer ha participado no solamente en cuestiones electorales, sino se han abierto campos en muchísimas otras cosas. Una chava de hoy, por ejemplo, no es consciente de que antes la mujer, para cambiar de residencia, para salir, para tomar un trabajo en otro lugar, tenía que pedirle permiso al marido, ¿no? O sea, no somos conscientes de muchísimas cosas que hoy tenemos, que fue gracias al movimiento de mujeres, ¿no? Que hoy en día nos permite participar ampliamente, no solamente para poder ser una candidata, sino también para ocupar puestos en una empresa, ¿no? Inclusive. La participación, hablando estrictamente en cuanto a la participación política, pues ha sido una lucha ardua, de poco a poco, de concesiones, en donde las mujeres, como te explica ahorita, siempre han tenido que estar como unas leonas al acecho, esperando su oportunidad para entrar en cuanto a la participación política, ¿no? Por ejemplo, un gran logro de esto ha sido las cuotas de género, ¿no? A mí me parece que la participación política de las mujeres ha tenido varias etapas después del ejercicio del voto. Y la primera de ellas es en 1979, cuando nuestro sistema político mexicano tiene la reforma que permite la incorporación de los sistemas plurinominales, de mayoría relativa o plurinominales. Y es entonces ahí en donde grupos digamos, distintos al partido tradicional, que ya tenían una historia de conformación por los movimientos políticos estudiantiles, tienen oportunidad, digamos, de acceso a puestos de elección, y a partir de ahí las mujeres tienen un ligero auge en cuanto a los puestos políticos, ¿no?, que se ocupa. Otra transformación ha sido a partir de 1996, que es con la introducción de las cuotas de género, que por cierto Sonora es el estado pionero en introducir y de reformar su código electoral y constitución local para aplicar las cuotas de género en su composición de los congresos, ¿no?, del Poder Legislativo. Otra transformación, digamos, que han tenido las mujeres después del 96, pues es con la llegada de la alternancia, aunque ahí sí tendríamos que cuestionarnos qué nos ha dejado la alternancia a las mujeres, ¿no? Quiero que abordemos en específico el estado de Sonora. ¿Cuál fue el proceso que llevó a cabo el estado para el voto en la mujer? No dista mucho de lo que pasaba a nivel nacional, ¿no? Las mujeres se empezaban a organizar después del periodo revolucionario. Digo, la demanda del voto ha existido desde principios del siglo pasado, incluso antes, finales del siglo XIX. Y bueno, creo que voy a omitir la parte que ya te conté. Y después del periodo revolucionario empiezan a producirse grupos de mujeres que demandan, sobre todo con el movimiento antichino que te decía, que son otras formas también de participar en la política, no necesariamente por medio de querer ejercer un cargo público, sino, por ejemplo, el hecho de que las mujeres supieran que existe un órgano al cual se tienen que dirigir para hacer una solicitud en específico. Eso permite y da indicios de que pues las mujeres son conscientes, ¿no?, de primero de que pueden solicitar cosas, de su capacidad de ciudadanía a pesar de que no estaba reconocida, y segunda, pues de que tienen conocimientos, digamos, del procedimiento que deben de seguir para solicitarlo, ¿no? En Sonora se da amplio el movimiento antichino y está mayoritariamente encabezado por
por mujeres, ¿no? Sobre todo porque se les afectaba en la parte de economía, porque recordemos que muchas de ellas trabajaban en la cuestión del comercio. Mélida, que es el personaje que comentábamos ahorita, encabezaba uno de los comités antichinos en Nogales, y así como ella había muchísimas mujeres que solicitaban al Congreso que pusieran un alto a esta cuestión, ¿no? Hay muchísimos indicios de oficios de grupos de mujeres, tanto en el plano individual como colectivo, por medio de los comités, que solicitaban este tipo digamos, de solución, ¿no? De qué pasaba con los migrantes, etcétera, ¿no? Por otro lado está la organización de mujeres trabajadoras como costureras que solicitaban recursos materiales y económicos también al Ejecutivo, y por otro lado, a nivel más de plano individual, están las mujeres viudas de la Revolución o mujeres que buscan acceso a educación y que solicitan también ayuda al Congreso o al Ejecutivo, ¿no? Esos son más o menos los indicios que se tienen. Y es así como empieza también a organizarse las mujeres, digamos, para incorporarse posteriormente a lo que serían las filas del partido, especialmente las mujeres obreras, ¿no? El partido se da cuenta de la gran masa que está generando el sector femenil y cómo ha trabajado siempre activamente al lado, pegado, digamos, pero también siempre invisibilizadas y rezagadas de los diferentes actores o candidatos, ¿no? que buscan un puesto de elección popular. Precisamente hay como una anécdota y hay indicios referente a que en las campañas precisamente del gobernador Yocupicio, en donde las mujeres forman una parte activa de la campaña electoral, ¿no? En donde salen a las calles, en donde van volanteando, en donde en los mítines toman el micrófono y externan pues su preocupación, ¿no? A pesar de que no eran reconocidas como ciudadanas, ¿no? Es decir, las mujeres siempre hemos estado allí en lugares estratégicos, claro, pero pues invisibles, ¿no? Posteriormente no hay como indicio específico de una solicitud nuevamente después de la hecha en 1925 por Mélida para que se dé el sufragio femenino. Más bien fue un reconocimiento que bajó del nivel nacional a nivel estatal, ¿no? Y que se da en 1954 en el caso de Sonora. Excelente. Sonora, ¿cómo ha participado con la equidad de género? Mira, Sonora dio, digamos, a nivel nacional o brindó las primeras legisladoras a nivel federal, ¿no? Posteriormente a la reforma en los años 60, en los años 70 incluso, ¿no? La primera presidenta municipal que tuvimos en Sonora, que por cierto fue la capital del estado en Hermosillo, también fue de las primeras presidentas municipales a nivel federal, que Alicia Arellano Tapia, ¿no? Que es la mamá de la senadora que tenemos actualmente. Y bueno, la participación se resumía antes de 1979. Las mujeres entendieron que no había otro canal o otra forma de participación que no fuera la que dictaba el partido oficial, ¿no? Y digamos, entendieron, y lo decimos así porque pues era la única forma de acceso, ¿no? Tú sabes que por medio del partido político. Entonces lo que hacen es incorporarse al sector femenil del partido para poder accesar, ¿no? Pero los candados todavía son complicados, son difíciles, ¿no? La mujer después del 54, que es cuando se le da el ejercicio al voto, hay como, digamos, un espacio de todavía 30 años en donde se empieza a tener mayor amplitud de la incorporación de las mujeres, ¿no? En 1967, por primera vez en las elecciones, se tiene una mayor participación de las mujeres, y entonces ahí es cuando el partido Estado en esa época se da cuenta de la necesidad que tiene de verdaderamente incorporar a las mujeres dentro de sus filas, y ya estaban, ¿no? Pero de darles una participación mayor visibilidad. Claro. Y es cuando empiezan las mujeres a tener mayor obtención de curules en el poder legislativo y mayor participación en las alcaldías, ¿no? Sin embargo, pues la tarea ha sido muy, muy lenta, y yo me atrevería a decir que es hasta 1996 con las cuotas de género, que es cuando se empieza a tener mayor participación de las mujeres y mayor visibilidad, más bien sería eso, mayor visibilidad de las mujeres en los planos políticos, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Tú, desde el punto de vista investigadora, trabajando con este tema desde muchos años, ¿cuál es el futuro de la mujer dentro de la política, especialmente en Sonora? Especialmente en Sonora. Bueno, lo que pasa es que
todavía existen muchísimos candados. Sonora tiene una peculiaridad. Sonora es de los estados más vanguardistas en cuanto a la legislación y la equidad de género. Fue el primero en implementar las cuotas de género, como te decía, pero también fue el primero en establecer, por medio de, y gracias al movimiento de mujeres organizadas, activistas, que son pocas, pero que han logrado mucho, fue el primero también en lograr que sus órganos electorales incluyeran la alternancia de género y la equidad de género para la composición de sus miembros. Esto que permite que no solamente se va a tomar en cuenta a las mujeres para legislar, como es por medio de las cuotas de género, sino también a la hora de impartir justicia, como es por medio de los tribunales o de las comisiones o de los comités o consejos electorales, ¿no? Sin embargo, pues nosotras vemos muy poca participación política, incluso no solamente en los espacios de elección popular, como es el Congreso, sino en cualquier puesto de servidor público que implique realmente una toma de decisión importante, ¿no? Por primera vez nuestra legislatura tiene el máximo número de legisladoras, que es 8, pero tradicionalmente ha tenido un 11%, y de un 11% te estoy hablando entre 2, al máximo 4 mujeres en el Congreso. En cuanto a la participación de alcaldesas, generalmente son 6, 7 a lo mucho. Actualmente tenemos 4, si no me equivoco. Y bueno, en cuanto a la composición del gabinete del Poder Ejecutivo, pues no hay ninguna mujer, ¿no? Hay 2 mujeres que ocupan espacios estratégicos, pero no propiamente secretarías, y que son espacios que nuevamente están, como a nivel nacional, nuevamente están relacionados con los roles tradicionales de las mujeres, como es el Instituto Sonorense de la Mujer, que sí debería estar dirigido por una mujer, evidentemente, y como es el caso del ISTESON, que también está dirigido por una mujer, pero en cuanto a las secretarías, pues no hay, ¿no?, mujeres. Entonces, estamos en avanzada en cuanto a la formalidad o en cuanto a la legislatura o legislación formal, pero en cuanto a la equidad sustancial, pues hay todavía muchísimas trabas, ¿no? Okay. ¿Cuáles son los problemas, las carencias, los costos que uno como mujer tiene que llegar a cubrir para poder estar dentro de la política social? Bueno, para estar dentro del espacio público en sí, las mujeres tenemos antes que nada que luchar contra la doble jornada, ¿no? Porque somos mujeres trabajadoras, pero también somos mujeres responsables todavía bueno, se nos asigna todavía la responsabilidad del hogar, ¿no? Desgraciadamente todavía sigue existiendo la doble o la denominada triple jornada, ¿no? Eso por un espacio, tener que lidiar con esa conjunción. Y por otro lado, todavía se sigue juzgando y se sigue menospreciando la capacidad. Para empezar, el interés, que no tenemos interés en participar en espacios de toma de decisión. Eso no es verdad, ¿no? Y por otro lado, la capacidad, ¿no? Ha habido, evidentemente ha habido muchísima más apertura o mayor avance en cuanto a los espacios en la iniciativa privada que en los espacios públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están verdaderamente las tomas de decisiones importantes, ¿no? Ahorita te decía, ¿por qué en el 25 les dicen no es conveniente que las mujeres entren, ¿no? Ahora, pero ¿por qué no es conveniente que las mujeres presidan, por ejemplo, una comisión hacendaria, ¿no? Un tribunal de justicia, por ejemplo, ¿no? Una procuraduría de justicia? Estoy hablando a nivel estatal, claro, ¿no? Entonces todavía seguimos luchando y tenemos muchísimos techos de cristal, no solamente en los espacios laborales, sino todavía al interior de la casa. Tenemos una doble lucha, ¿no? Con una concesión con nuestras parejas, con nuestros maridos, con nuestros hijos, con nuestra familia, ¿no? De que trabajas todo el día, no atiendes a tus hijos, etcétera, ¿no? Por otro lado, todavía los partidos políticos, a pesar de que por ley ya están obligados a incluir a las mujeres, al 60% de sus candidaturas a las mujeres, y a capacitarlas, porque también se les provee un recurso para la capacitación de sus mujeres, pues no existe todavía un interés real por parte de los partidos políticos por integrar a sus mujeres, ¿no? Nos tienen todavía consideradas como simples lideresas de barrio que pueden ocupar, como lo fue en la campaña de Yocupicio, en las campañas políticas, y después de eso, de la promesa de te voy a dar algún puesto, no hay nada, ¿no? Ayer lo comentaba precisamente, nosotros podemos ver un simple ejemplo
como lo es la conformación de los representantes juveniles de partidos políticos, ¿no? De los frentes juveniles, no están liderados por mujeres. Quiere decir que vienen todavía generaciones dominadas por hombres, ¿no? Que son muy pocas las mujeres que tenemos en el espacio público, que han tenido obviamente que sortear 1000 obstáculos, entre ellos digamos las formas tradicionales en las cuales se ejerce la política o en las cuales se hace la política está imperada por características masculinas, ¿no? Donde se van los hombres a negociar, a la cantina, a la fiesta, a la cabalgata, ¿no? Ahora, entonces, pues la mujer también puede montar, ¿no? La mujer también, pero tiene que asumir y tiene que hacer todas las estrategias que tradicionalmente han hecho los hombres para sobrevivir. ¿Cómo estamos las mujeres, digamos, ejerciendo el poder? ¿Estamos haciendo una forma diferente de ejercer el poder? ¿O cómo logramos mantenernos en el poder, ¿no? Bueno, las que están en los espacios de tomas de decisiones, ¿no? Y si estás ahí y haces bien tu trabajo, pues eres mala, eres de lo peor, ¿no? Eres bruja, eres, bueno, de lo poco que se puede decir, ¿no? Sin embargo, pues la mujer todavía son muy grandes todavía los costos que tiene que cumplir, ¿no? Por otro lado, también el sacrificio, pues de la conformación de una familia, ¿no? Porque todavía tienes, pues el peso, todavía se tiene el peso de la mujer con la responsabilidad de la familia. Y bueno, los costos políticos que también tienes que sufrir es, por ejemplo, hace poco yo leía una columna de televisión, de periódico, que decía, es que la secretaria fulanita se le vio en un yate lleno de hombres, ¿no? Digo, bueno, pero eso es una práctica cotidiana de todos los políticos, y yo no veo las columnas diariamente con el nombre de políticos que se van en un yate, ¿no? También todavía se sigue poniendo en jaque y evidenciando las cosas de las mujeres por el plano de la moral. O por ejemplo, la diputada esta perredista que se exhibió en las redes sociales, que usaba una falda entalladísima y que decían, no, que esta es la diputada y bla, bla, bla. O sea, a mí lo que me interesa más bien es su capacidad legislativa, no cómo se le ve la falda, ¿no? Y todo, o si quiere usar la falda más corta, o si no la quiere usar, o si tiene un amante, ¿no? Y todavía este tipo de cosas se le sigue cuestionando a las representantes, ¿no? A las mujeres que participan en la política. Entonces, pues los costos y las problemáticas son muchas. Altos. No solamente es luchar en el interior del partido para lograr un puesto para poder participar, ya ni digamos un puesto, ¿no? Para poder participar no como suplente, sino como propietaria, ¿no? Ahora, por otro lado, también está la problemática de la doble moral y el discurso, cómo nos atacan, cómo nos minimizan, ¿no? Y bueno, eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, considero que todavía, a pesar de que México tiene muchísimas digamos, herramientas que han permitido el acceso a la mujer a los espacios públicos con las cuotas de género, todavía quedan muchos temas pendientes. La cuota de género ha sido exitosa en México en el plano legislativo porque es ahí, por la propia composición, donde se permite que las mujeres puedan, por medio de un 70, 30, 60, 40, y ahora con la iniciativa del presidente Peña Nieto con un 50 y 50, ¿no? De participación política, pero hay otros espacios de representación popular que no, en donde es difícil aplicar la cuota de género, como sería, por ejemplo, en el caso de las gobernaturas, ¿no? Como sería en el caso de los presidentes municipales. Otro tema que también queda en el aire es la composición del cabildo, cuántos regidores y cuántas regidoras, ¿no? Porque al final de cuentas el espacio del municipio y la composición del ayuntamiento es una de las primeras prácticas o de los primeros ejercicios en los cuales las mujeres pueden acceder. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el espacio rural, ¿cuál es el espacio de predominio político? Pues el ayuntamiento, ¿no? Entonces, pues las mujeres al ingresar como regidoras, pues van fogueándose y van adquiriendo práctica, que así lo hacen también los hombres, ¿no? Entonces, hay candados incluso ahí, faltan todavía muchos espacios por conquistar, ¿no? Un tema. Sí, quiero abarcar todas las cosas. Un tema definitivamente que es muy interesante. En lo particular, como mujer me interesa muchísimo escuchar y regresarnos, por supuesto, al antaño, allá en 1920, 1930.
Sí, para poder conocer un poco de lo que fue el inicio de la oportunidad que nos dan como mujer. Sí, sobre todo porque se habla del 60 aniversario del voto y dices, 60 años de la participación política de las mujeres. No, la participación política de las mujeres ha sido activa desde siempre, ¿no? El hecho de que seamos visibles hace 60 años, y eso está incuestionable, o que tengamos derecho a contender, digamos, por un puesto público desde hace 60 años, no significa que la mujer no haya luchado por sus derechos a lo largo de la vida, ¿no? de la historia de México, y que sobre todo haya participado en los momentos cruciales que sí lo ha hecho de la conformación de lo que es México, ¿no? Sobre todo en el siglo pasado, donde las mujeres pues ya tenían una capacidad, digamos, intelectual que desde siempre, ¿no? Ha existido. Supuesto. Incluso con la Revolución Francesa, que llega a México y que son las primeras manifestaciones de solicitud del derecho al voto, ¿no? Y que hemos utilizado las pocas herramientas que hemos tenido, como lo fue en la primera mitad del siglo pasado, como lo fue la pluma a través de la prensa, ¿no? Como lo hacían las profesoras, que por medio de la prensa, hacían sus propios boletines, hacían sus propios periódicos, o a través de los pocos espacios que tenían en sus columnas de periódicos, ¿no? Hemos tenido que aprender a ubicar, digamos, los nichos de oportunidad para poder alcanzar nuestros derechos, ¿no? Para poder acceder a nuestros derechos. Así es, pues un tema del cual podríamos hablar muchísimo tiempo más, pero es momento de agradecerte tu presencia y que nos hayas hablado de este interesante tema, que es la participación de nosotros las mujeres dentro de la política. Te lo agradezco social. A ti, muchísimas gracias, y pues yo encantada de tu espacio, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, Leila. Gracias a ti, nos vemos. Gracias.